Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Como siempre, cuando llegamos al ecuador de la semana, decidimos mirarnos de forma introspectiva para encontrar esos momentos de calma que nos trae la lectura en calma y miran también hacia afuera, ¿no? Hacia los otros, hacia los que deambulan por calles y caminos, los vecinos, los que nos acompañan en las ciudades. Vecina de la cadena SER en Madrid, viviendo en Malasaña, nuestra escritora Marta Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángels. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, perfectamente pues bien. En el ecuador de la semana. Eso es maravilloso. Más cerquita del fin de semana todavía. En la calle Caspe de Barcelona, en los estudios de la SER, en Cataluña, el antropólogo Manuel Delgado. Manuel, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Muy bien. Yo vivo en Forpien, ya lo sé. Bueno, no me lo has preguntado, pero como dices que Marta vive en Malasaña, sí, pues tengo que reivindicarme. Sí. Porque lo que nos marca es el barrio. Esto sí que es importante. Sí. Barcelona, Madrid, eso no se ¿Y tú cómo nada. vas de Forpien a la calle Caspe? Pues mira, ahora he empezado a descubrir el bicing, que va muy bien. Llegas tarde, ¿no? ¿A la moda? Yo tenía una bicicleta, sí, pero me la han vuelto a robar. Es que es una especie de maldición y esto finalmente me ha cansado. Siempre he ido en bicicleta, pero es que el tema este de que es que te desaparece enseguida. ¿Y el bicing lo has descubierto ahora y te funciona? A veces tienes el problema de que no funciona la bicicleta o incluso toda la parada, pero realmente tiene ventajas. Vale. Bueno, pues ya sabemos cómo va desde su casa a la radio. Yo empecé a ir en bicicleta a finales de los 80, cuando te decían, ¿dónde vas? Cuando no había ni un carril bici. ¡Payaso! Claro. Y ahora da asco, todo el mundo en bicicleta, y de verdad no sé, ya no tiene ningún valor, pero bueno. Ya no tiene ninguna gracia. Mira, Manuel, hoy tienes que estar contento porque tus deseos son órdenes. Escucha estos 15 segundos tuyos de la semana pasada. La primera, porteros y porterías. ¿Qué pasa? Eso me encanta. Eso es un temazo. Pero porteros no solo las personas, sino los sitios donde viven los porteros o donde estaban antes los chiringuitos esos así, las porterías, vaya, lo que viene siendo las porterías. Y hablamos del tema, y vamos a la dimensión filosófica de decirle a un portero automático, soy yo. Soy yo. Manuel, ¿qué recuerdos tienes tú de una portería, de un portero, de una portera? ¿Qué te lleva? Hombre, mucho, hombre. Yo creo que cualquier oyente seguro que tiene algo que recordar que tiene que ver con una portera y también con un portero posiblemente, pero con una portera. Hombre, yo siempre Petronila, ¿no? Me acuerdo que Petronila, además desde pequeño siempre, cuando yo bajaba silbando por la escalera, y yo entonces la veía abajo, mirando hacia arriba, como diciendo, ya estás molestando. Yo creo que me tenía realmente, no sé si manía o casi un poco de odio. Pero mire, te contaré una cosa. Yo tengo un pasado un poco turbulento, que ahora no viene al caso, pero una vez me acuerdo que salí de la cárcel, fíjate qué tipo de turbulencia sería. Saliste de la cárcel porque estabas interno en la cárcel, no porque habías ido a visitar a alguien. Estaba ahí, estaba ahí realquilado un tiempo. Vale. Es una imagen tan potente y tan hermosa, porque pensando como pensaba que me tenía manía, me acuerdo que salí de noche, estaba durmiendo en casa aquí a primera noche y donde de pronto llaman a la puerta, mi madre abre y era Petronila, que me odiaba, que me tenía manía. Hostia, se me acerca. Yo todavía estaba, acostado, se me acerca, se arrodilla en la cama y me da un abrazo que nunca jamás olvidaré. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Pero un abrazo de verdad. Es que hay veces que las cosas no son lo que parecen. Mira, el otro día no nos salía la palabra de donde estaban situados los porteros, las porteras. Era el chiscón. El chiscón de la portería. Y yo me acuerdo del chiscón de la portera de la casa de mis abuelos, que se llamaba Aurelia. Y yo recuerdo que estar metida en ese chiscón que tenía un brasero, el ambiente completamente viciado. Aurelia era una de esas señoras que iban de negro y debían tener poco amor por la limpieza. Yo me quedaba allí anestesiada, feliz. Era el calor, era el útero, me pasaba allí horas y horas, y además sabía que estaba en una posición de privilegio porque sabía quién entraba, quién salía, sabía que me estaba enterando de cosas cruciales para la comunidad. Mira, en mi vida. Ahora hablaremos de esto porque este es el plan de hoy, al que además queremos sumar a los oyentes. Queremos que nos cuenten historias de porteros, de porterías, su relación con un portero, con una portera, las veces que les salvó la vida,
vida, que les cuidó, que les ayudó, que les dio ese abrazo, como decía Manuel, cómo eran aquellas porterías, qué secretos guardaban. O pueden ustedes, que nos están escuchando ahora mismo, bueno, pues sean porteros, hayan sido porteras, hayan vivido, hayan pasado horas y horas en esos chiscones, como decía Marta. Nuestro teléfono 900-100-800, 900-100-800. Hoy historias de porteros, de porteras, de porterías. Y ya nos ha llamado una persona, nos han llamado muchas, pero queremos escuchar antes de ir a publicidad a una, que es Begoña de Zaragoza. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Begoña? Tú has sido portera durante muchos años, ¿no? Sí, y además me estoy dando cuenta de lo divertido que es que yo he coincidido con Marta Sanz en la Universidad Popular de Palencia. Gonzalo Bejón nos había invitado, a ella se marchaba después de haber hecho su intervención y yo llegaba a hacer la mía. Y ahora al escucharlo digo, madre mía, qué cantidad de coincidencias. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Hola, Marta. No sé si te acordarás de mí, pero yo de ti sí. Tengo además una foto muy divertida tuya de tu despacho, de tu escritorio, con un libro mío encima de todo. Tú eres poeta, claro que me acuerdo de ti. Qué bueno. Y Concha me la mandó, me dijo, mira, Marta, lo que tiene ahí. Bueno, fue muy divertido. Y ahora esto, ¿no? Que me ha chocado muchísimo. Yo he estado 20 años trabajando en una portería. Además compatibilizaba con el Ateneo Riojano. Sí. Y yo organizaba encuentros de poesía de 100 poetas así de golpe en un fin de semana, bueno. Y también invitaba a poetas. Y claro, era muy divertido porque los vecinos al principio estaban como un poco impactados y luego decían, bueno, no nos extraña nada, porque ya sabemos que Begoña tiene un libro de visitas y aquí bajas a las 12 de la noche y te encuentras a Mancio Prada firmando en el libro, o te encuentras a Paco Aguirre, o a Joan Margarit, o a Fermín Herrero, y nos parece muy natural ya. Y luego le preguntamos, ¿quién era él? ¿No? Sí. Qué buena historia, o sea, combinabas la portería con la poesía. Bueno, yo tuve allí mi primer ordenador, que además fue uno de los vecinos de allí que me lo consiguió, porque yo no pensaba, me daba mucha vergüenza, ¿cómo voy a poner el ordenador allí y tal? Y que sí, que nada, que lo ponemos. Lo pusimos la primera vez con una mesa de televisor de aquellas antiguas, ¿os acordáis? Que tenía eran de formica con un aparatito que iba debajo. Pues ahí pusimos el primer ordenador, mucha risa, claro. Luego ya me compré una mesa y entonces era un sitio donde había abogados, varios bufetes de abogados, y al principio se quedaban impactados y me decían, pero ¿tienes internet? Y decía yo, no, internet no, o sea, como Dios mío, esto ya es una osadía, ¿no? Y bueno, el libro de Muriel Barbery, por ejemplo, de la elegancia del erizo, yo creo que no son los ejemplares que puede llegar a tener. Claro, es que tú eres una portera incluso más peculiar todavía que René, la protagonista de la novela de Barbery. Sí. Qué bueno. Begoña, muchísimas gracias por llamarnos, porque además nos haces empezar el programa de una manera fantástica. Sí. Con todas estas coincidencias, dime. Que no se me olvide, he mandado un libro porque se lo mandé a Ramón Lobo. Sí. Y él hizo una cita muy chula para saber que él ya lo había recibido. Sí. Y le he mandado un libro a Javier del Pino porque me quedé como, no, un libro no, es un pasaporte a Paquida. Porque me quedé con la cosa de decir, bueno, le he mandado a Ramón, no le he mandado a Javier. Y que no vaya a tener celos. Vale. Sí, bueno, ya. Se lo diremos de tu parte, Begoña. Soy muy oyente vuestra y muy ferviente oyente, que sepáis. Muchísimas gracias. Hasta luego. A vosotros. Venga, 900. Qué casualidad, Marta. Una casualidad tremenda. Y además me ha hecho recordar que por aquí, por el barrio, había también microteatro en porterías. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Aquí estamos con Marta Sanz y con Manuel Delgado, con un tramo de radio que vamos a dedicar. Estamos dedicando ya a los porteros, y a las porteras, a los y a las que vigilan quién entra, quién sale, los y las que lo saben todo de los horarios del vecindario, los que nos acercan las cartas, bajan la basura, arreglan las persianas, riegan las plantas a veces cuando no estamos. Esas personas de confianza del bloque son al final unas personas más cercanas y familiares, algunos de ellos. Otros y otras son verdaderamente enigmáticos, así que les vamos a dar tiempo ya para que nos llamen 900-100-800 y nos cuenten cuál es su particular portero o portera, ese que siempre recordarán, o si son ustedes los titulares de una portería, que nos cuenten su experiencia. Podría ser, por ejemplo, el King Gutiérrez, protagonista de Azul Oscuro Casi Negro. No me puedo quedar en la portería. No puedo, de verdad. No me puedo quedar contigo. Lo he intentado. Te lo juro. Y necesito irme. Lo siento, papá. ¿Lo entiendes, verdad?
No puedo. No quiero. Papá. Papá. O el Luis Tosar, protagonista de Mientras duermes. ¿Todo esto para qué? Para que la muy puta siga sonriendo cada día como si nada. Feliz. Eso te gustaría, ¿verdad? Poder deshacerte de la mierda que has parido. Pues no. Todavía no. Antes le borro esa. O el portero de la calle Corrientes 348 del tango a media luz. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. A ver, Marta, ¿tú qué crees que representan los porteros del cine o de la literatura? Bueno, yo creo que los porteros y las porteras son los que tienen información, ellos te ven, tú a veces no los ves a ellos, entonces son un misterio para ti. Por una parte te protegen, cuidan del hogar, solucionan los problemas, pero también te vigilan y también te pueden vender. Por eso yo creo que a menudo en el género negro o en las lecturas irónicas del género negro tienen papeles episódicos, como por ejemplo, os acordaréis, la pusieron hace poco en la tele, la película de Truffaut, Besos robados, donde Antoine Doinel es contratado como portero de noche de un hotel y él es un ingenuo absoluto y no sabe que los detectives sobornan a los porteros de los hoteles para que les indiquen las habitaciones donde yacen las parejas adúlteras y así poderlas fotografiar, ¿no? Luego está esa visión, me han encantado los fragmentos de cine que habéis elegido, me encanta esa visión entre romántica y siniestra del portero mirón, tipo Tosar en Mientras duermes, que necesita ser visto e interfiere en la vida, porque yo creo que con los porteros también hay una cuestión de clase que está latiendo todo el rato, no vive en tu casa, pero no es un sirviente, pero tampoco eres exactamente tú, ¿no? Entonces Mientras duermes yo veo mucho resentimiento de clase y además resuelto en un género de terror maravilloso, y en Azul oscuro casi negro también funciona esa diferencia social que ni siquiera puede suplir el amor romántico y que subraya esa soledad terrible, espantosa, esa melancolía del pobre King Gutiérrez que no puede escapar de ahí de ninguna de las maneras, ¿no? Y los porteros delatores, por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, en los regímenes dictatoriales. Bueno, yo cada vez que pienso en los porteros delatores se me viene a la cabeza Celeste, la portera que controla la centralita de Pereira, en Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, ¿no? Y se me ponen los pelos de punta. Esa novela que os acordaréis, para mí esa novela fue un descubrimiento, fue una revelación, porque esa voz narrativa de declaración judicial todo el rato, sostiene Pereira, tal y cual, y construye un personaje tan bueno, ese devorador de tortillas a las finas hierbas, de omelets a las finas hierbas, que va tomando conciencia de la represión, de las torturas, de la dictadura de Salazar. Entonces creo que Celeste es mi portera delatora más odiada. ¿Qué porteros o porteras o porterías te vienen a la cabeza del cine o de la literatura, Manuel? Bueno, de entrada ahora de pronto me viene a la cabeza el portero de Aquí no hay quien viva. Ah, bueno, claro. Y bien, y que era un ejemplo justamente de lo que estamos hablando, de esta especie, digamos, de intermediador que siempre está en todos sitios, que puede ser un delator, pero también puede ser un confidente durante el franquismo. A veces las porterías se le concedían a expolicías, o cuando menos gente que podía ser de confianza, pero también te podían echar una mano, cuidado. Hombre, yo tengo un portero favorito total, que es Erasmo Pascual, que es el portero de una película española del año 62 que se llama La Gran Familia, que hacía Alberto Closas, y como un Pepe Isbert, que es un personaje, he buscado al guionista porque me hubiera gustado conocerle. Es un tipo que habla de una forma extrañísima. Mira, si alguien busca en el YouTube portero, Gran Familia, verá algunos ejemplos de su forma de hablar que podría ser del tipo, usted perdona la metamorfosis, que no tiene ningún sentido. O le han traído esta cesta, los que han traído esta cesta, lo he apuntado algunas frases por ahí, los que han traído esta cesta han preponderado. O me es indiferente, esto es inverosímil. Eso luego lo retomó Jesulín, eso de lo de me es inverosímil. Te lo diré en dos palabras.
Sí, en 2 palabras. Impresionante. No, pero digamos, verdad, por favor, pediría a nuestros oyentes que tengan este punto de complicidad de buscar esto en YouTube porque es magistral y no sé, porque la película está bien, es una película, Pepe Esbert está genial, Alberto Closa está... Pero el portero... Pero es que, digamos, ¿cómo demonios ha aparecido este tipo que no tiene un papel más que en efecto secundario, pero que lo llena y que estás esperando que aparezca para que diga algo en efecto inverosímil? Quería recordar tú, Marta, a Julia Cava Alba, ¿no? La portera por excelencia del cine español del siglo XX. Efectivamente, Julia Cava Alba, que es madre de esta excelente saga de actores. Yo no sé cuántas veces haría de portera, pero yo me acuerdo de 2 veces, ¿no? Una vez en una película de Edgar Neville del año 50 que se titula El último caballo, que era la portera de la finca donde vivía Fernando Fernán Gómez, y también es la portera de Cielo Negro de Muroti del año 51. Y yo creo que ella era portera porque tenía esa mezcla entre lo familiar y también tenía un aspecto un poco de brujita. Entonces era como tierna y sobrenatural, te podía proteger y al mismo tiempo te podía hacer cierto daño. Y luego hay una portera que yo no puedo, hoy no se nos puede olvidar, que es la maravillosa portera de ese relato chiste autobiográfico de Gila cuando cuenta su nacimiento. Y él no está, la madre no está en casa cuando él nace y se lo va a contar a la portera. Es buenísimo. Eso es, yo qué sé, ejemplifica muy bien ese tipo de portera protectora que estaba ahí para cualquier cosa cuando tú te encontrabas sola en casa. Y nuestra primera oyente, Begoña, que nos llamaba desde Zaragoza, que recordaba esa protagonista de ese superventas de la literatura de Muriel Barberá y La elegancia del erizo, René la protagonista, ¿no? Que ella es el valor de la amistad. Bueno, René, la protagonista de La elegancia del erizo, es una portera muy peculiar porque lee a Tolstoy y escucha a Mozart. Antes estábamos hablando que evidentemente la gente de las porterías tenía mucho trabajo, la limpieza, todos los recados, las basuras, pero también había espacios en blanco donde se podían dedicar a leer o a escuchar música. Y yo había traído justo la presentación de esta René, que he pedido permiso a Ángeles para leer. Ángeles, ahora te llamo Ángeles, el colmo ya, hombre, por favor, Ángels, para leerlo, porque me parece muy, muy curioso. Dice: me llamo René, tengo 54 años. Desde hace 27 soy la portera del número 7 de la calle Grenelle, un bonito palacete con patio y jardín interiores dividido en 8 pisos de lujo, todos habitados y todos gigantescos. Soy viuda, bajita, fea, rechoncha. Tengo callos en los pies y también, a juzgar por ciertas mañanas que a mí misma me incomodan, un aliento que tumba de espaldas. No tengo estudios, siempre he sido pobre, discreta e insignificante. Vivo sola con mi gato, un animal grueso y perezoso, cuya única característica notable es que le huelen las patas cuando está disgustado. Entonces, esta es René, esta es la presentación de la peculiarísima René en La elegancia del erizo. Porque ¿qué tipos de personalidades, Manuel? Te preguntaba por porteros, del cine o de la literatura, pero ¿qué tipos de personalidades detectas tú en los porteros y las porterías? Yo creo que su disponibilidad, de principio se espera, y con frecuencia es así, que estén ahí. Entonces, claro, de hecho, en las porterías antiguamente también dormían allí. Es decir, fíjate, el tema salió a partir de nuestro espacio sobre las puertas. Y el fondo, claro, el portero, como su nombre indica, no es que esté en la puerta, es que es una puerta. Todo depende básicamente de él, digamos, no únicamente a nivel funcional, a nivel técnico, a nivel de infraestructuras, la basura, el limpieza, no, depende de la existencia de algo parecido a una comunidad de vecinos, si es que esa comunidad de vecinos es realmente una comunidad, no un montón de propietarios o inquilinos. No. Entonces, su personalidad es justamente eso, la personalidad de alguien que está abriendo y cerrándose permanentemente, como corresponde a su condición de puerta. Ahora vamos a seguir hablando de porteros y de porterías con vosotros dos. Voy a escuchar a otro oyente, a Rubén de Móstoles. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Tú tienes una buenos historia. Días a todos los que estáis ahí. Hola. Tú tienes la historia de tu abuelo. De mi abuelo, sí. Mi abuelo, el hombre que apenas ya mantengo el recuerdo de él, porque murió cuando yo era muy crío, yo tengo ahora casi 40 años. Pues él, por lo visto, en el pueblo, cuando la guerra civil, hubo una trifulca así en las afueras entre izquierda y derecha, vamos, los rojos o nacionales o como los queramos llamar ahora, que les han cambiado el nombre varias veces. Y básicamente mi abuelo, que no era totalmente apolítico, pues cuando iban a justiciar de cualquier forma a un gran soldado, un militar de alto cargo de la derecha, pues se interpuso a los chavales del pueblo. Venga, chavales, ¿qué estáis haciendo? Anda, iros por ahí porque este hombre está haciendo lo que tenga que hacer y no tiene culpa de nada, no sé qué. Bueno, le salvó y
el hombre en agradecimiento dijo que en cuanto acabase la guerra, lo que había comentado antes de gente que le daban porterías, pues que le iba a buscar, que le iba a solucionar la vida con una portería, y de hecho le solucionó la vida a él y a los hermanos, uno una portería, otro una bodega, otro un estanco, o sea que... Qué bueno. ¿Y la portería dónde estaba? La portería estaba en el barrio de Salamanca, sí. Y ahora ya el edificio no está, pues porque lo demolieron un montón de años atrás. Sí. Y ahora mismo pues es otro tipo de edificio. ¿Y tú recuerdas esa portería? Yo recuerdo la portería como... A ver, la recuerdo de haberla visto, pero ya mi abuelo con el dinero que estuvo ahorrando se pudo comprar un piso en ese mismo edificio, en el primero. Y yo recuerdo de haberla visto y no entender yo cómo podían haber estado 4 niños ahí, mis tíos y eso, y una pareja, o sea, 6 personas en una portería de 16-17 metros cuadrados. Luego ya se compró el piso, años después, ya prácticamente jubilado, y lo que no entiendo yo cómo podían estar 6 personas viviendo en ese espacio, porque no sé, no me entraba en la cabeza. Lo que me acuerdo de niño es eso, de sorprenderme que ahí hubiera 6 camas. Vale, pues muy bien, muy buena historia esta, Rubén, me ha encantado. Nada. Muchísimas gracias. Venga, a ti, muchas gracias, hasta luego. Enseguida seguimos hablando de historias de porteros y porterías, pero hay novedades en la justicia, en la situación judicial, voy a decir, de María Dolores de Cospedal. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Precisamente hoy comparece en la Comisión de la Kitchen en el Congreso de los Diputados María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, y hay novedades judiciales sobre ella. Va a tener un argumento para guardar silencio atendiendo a su situación procesal, porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado hace un momento citar como imputados en la operación Kitchen a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido Ignacio López del Hierro por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Cospedal declarará el próximo 29 de junio a las 10 de la mañana y Ignacio López del Hierro y el que fuera jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, comparecerán el 30 de junio. Respecto a la declaración de Cospedal y López del Hierro como imputados, ya fue reclamada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de septiembre. El juez la adopta ahora porque las declaraciones de los coimputados han permitido madurar la pieza y acotar las investigaciones que apuntan a la exsecretaria general del PP, y sobre todo por el contraste con las agendas incautadas al comisario jubilado José Villarejo. Dice el juez en su auto que se detecta una cadena de anotaciones en esas agendas que permiten inferir la participación tanto de Cospedal como de López del Hierro en la captación de Sergio Ríos como chofer de Luis Bárcenas. Sergio Ríos fue el chofer pagado con fondos del Estado, con fondos reservados, que realizaba esa labor de espionaje para el operativo supuestamente ilícito. Pues imputadas, esa es la noticia de última hora, citados como imputados María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, que por cierto Campos también declara hoy, no sé si lo está haciendo ya en esa comisión Kitchen del Congreso de los Diputados. Ha comparecido, y a pesar de que sabía que no estaba todavía imputado, pues está compareciendo en estos momentos en la comisión del Congreso de la Kitchen y está guardando silencio, atendiendo a el consejo que le han dado sus abogados. Gracias, Campos. A ti, buenos días. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a seguir con nuestro rincón y con nuestra esquina, con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Manuel, tus deseos vuelven a ser órdenes. Nos recordabas la figura del portero en esa película, La Gran Familia, que han repuesto millones de veces, sobre todo en las fiestas de Navidad habitualmente. Mira, este es un fragmento. Pero en Navidad todo el mundo se sale del presupuesto. Gracias a eso prosperamos. Misterios de la economía moderna. Yo les echo una mano, don Carlos. Siempre me toca a mí pagar los platos rotos. ¿Qué está diciendo, Eulogio? Que acaban de echarme una reprimendación, y todo porque el señorito Críspulo ha hecho otro barbarismo. Ha prepoterado los cajetines de la corresponsalía. ¿Seguro que ha sido él? Es un supositorio, pero muy aproximativo, uséase problemático. Es él, ¿no? Pues échale tú la Sí, por favor. Es buenísimo. Erasmo Pascual, es que, ¿pero ¿de dónde sale? ¿Quién? Joder, qué pena este tiempo. Este merecía toda una saga. O sea, todo, no sé, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, digamos, 80 películas con él como protagonista. Qué 80 bueno. No, pero digamos, tendría que ser el protagonista, porque claro, de pronto alguien que es capaz de manipular el lenguaje de una forma tan creativa. Sí. Utilizando unas palabras que no existen y que son fantásticas. Es una maravilla, es un
un creador de una neolengua, no de novela distópica, sino de cine costumbrista, que es una maravilla. Decías antes, hablabas, Manuel, de la figura del portero, y dices, bueno, teniendo en cuenta que el edificio sea una comunidad, no que sean un grupo de inquilinos ahí que cada uno a lo suyo, sino una comunidad. ¿Tú crees que el portero es quien hace más por el vínculo social, porque sea comunidad? Bueno, antes de entrar en ese tema, ya que lo has sacado y porque está en relación con ello, quiero decir que he recibido el último libro de Marta, que se llama Parte de mí. Sí. Parte de mí, publicado por Anagrama, y que lo voy a leer con avidez como leí el otro. Por cierto, primero que he hecho es mirar la fotografía de portada si realmente era de Marta. El copyright es suyo y es muy buena. Y el otro, a ver, escucha, es que es una cuestión tan importante, o sea, que no somos un montón de personas que estamos juntas trabajando o viviendo en el mismo barrio, somos alguna cosa más, se supone que deberíamos ser alguna cosa más. El barrio un poco ya era esto. La escalera de vecinos también, al menos tal y como yo la recuerdo, era así, no era únicamente vernos en la escalera y a veces dar una vuelta a la manzana para no vernos con según quién, no porque no le quisiéramos, sino porque le queríamos demasiado y nos iba a pegar la chapa. Antes había muchas más cosas. Los terrados de los que hablamos otro día eran el escenario de una vida social intensísima. Los vestíbulos, no sé, digamos. Y esa mujer o ese hombre, aunque nunca entendí por qué los hombres, como el de la película, tenían que ir de uniforme y las mujeres no, realmente, o sea, eran no sé cómo llamarle, era el pegamento. Su papel era el de control social, que no quiere decir control punitivo del Estado, no. Era básicamente el control de la comunidad sobre sí misma. Lo que pasa es que mucha gente lo puede confundir con el chismorreo. ¿Cómo no lo va a confundir? Si es de lo que estamos hablando. De todas maneras, yo creo que es por la situación de observación. Es fundamental. El chismorreo es fundamental en la figura del portero. En la figura del ser humano. Yo estoy seguro que cuando salís a almorzar o comer por ahí, ¿de qué habláis? Pues chismorrear y básicamente hablar mal de los filosofía. Demás. No, digamos, el chismorreo es la forma para entrar a mesa de control social. ¿Qué va? Yo leo a Kierkegaard, ¿no? Por ejemplo, exacto. El mismo Jorge Herralde dice que el chismorreo es la base de toda la literatura y es la única que importa. Yo creo que esa función de observadora que hemos comentado antes del portero y de la portera hace que sean cronistas mediadores, fabuladores, mudos, algunos narrativos, otros muy poco narrativos, y hay porteros también que practican el bulo y que son bueno, también, de hecho, y esto antes de las redes sociales estaban ellos, para inventarse algo contra ti. Y además antes en el Chiscón miraban, pero yo creo que ahora, si cuando están en el Chiscón, lo que estamos todos dentro de la pantalla, lo cual es una pena. Y respecto a lo que decía Manuel de ese pegamento social y tal, claro, lo que pasa ahora con un oficio como el de portero y el de portera es que todo está externalizado. Yo lo veo en mi casa, ¿no? En mi casa hay un servicio de limpieza, que son los que se encargan. Pero tú no tienes portero en tu casa. De barrer la escalera. Luego están los porteros electrónicos, que ya la gente no solamente es que diga soy yo, sino que yo hay veces que temo que me vayan a decir soy tu padre, como en la Guerra de las Galaxias, como ha dicho Manuel. Y luego hay otra señora que está contratada para sacar la basura. Entonces, cada cosa y esto gente con la que no tienes ninguna relación. Claro. Y luego ha habido una transformación del portero al conserje. O sea, como mucho ahora hay conserjes, pero el portero ese que vivía en la casa y que lo conocía y lo sabía todo. Eso ya es muy raro. ¿Qué ibas a decir, Manuel? Bueno, que esa compañera o compañero que están limpiando y esto, cuando me pongo un plan sindical hay que reconocer que debe ser enternecedor. Pero tú no le puedes decirle, oye, este del quinto, no se le ve últimamente. Creo que otro día subía con alguien. Claro, es que es fundamental. Entonces, claro, digamos, hace una función, pero su función fundamental, que es básicamente informarnos de lo que hacen los demás y los demás que están informados de lo que hago yo, eso ya no lo hace nadie. Entonces, claro, digamos, ¿a quién le pregunto? El del cuarto, tercera está recibiendo cartas del hospital. ¿En serio? Manuel, yo estoy de acuerdo contigo y por eso es muy importante que en Corrientes 348 no haya porteros ni vecinos y sea toda esa discreción para encubrir el amor. Además, y claro, es que es un tema. Pero, por ejemplo, no hay porteras, pero en cambio todo el mundo es potencialmente una portera. Es más, te lo pueden decir, eres un poco portera. Sí, esto se utiliza mucho. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Algún problema? Sí. Es que la vida, es que no bromeamos con esto, porque aunque parezca una cosa así, digamos, tontería, no lo es.
es. Tiene que ver básicamente con que de una forma u otra nos controlamos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos una comunidad y de alguna forma dependemos de los demás. A mí me fastidia que los demás se preocupen por mí, pero me angustiaría que no lo hicieran, la verdad. Lo que pasa, Manuel, que parece una especie en peligro de extinción. Hay muchos sitios donde antes, en muchas casas, muchos edificios donde antes había portero, que ahora ya no hay porteros. No. ¿No? No, claro, pero te das cuenta, ese es el síntoma. Yeah. Lo que se pierde, decía Martí Pol, se pierde para siempre. Sí. Y lo que se pierde no es el portero en la portera. Lo que se pierde es la función social que cumplían, que tenía que ver justamente con una comunidad que es hoy por hoy lo que está en crisis. Hoy definir lo colectivo está en crisis, porque hoy por hoy ha habido esta superstición del individuo y en lugar de escuchar lo que te dice la portera, la gente se dedica a escuchar su corazón, que vaya mierda. Pero es que las escaleras han dejado mayoritariamente de ser comunidad. Es decir, todo. ¿Y qué? Nadie conoce a nadie prácticamente. ¿Y quién no ha dejado de ser ya comunidad? Sí. Y hoy por hoy lo que hay básicamente son congregaciones de individuos que de una forma u otra coinciden en la escalera, de vecinos, propietarios o inquilinos, pero algo que de una forma u otra te diera la impresión de que tú continúas en otra persona. Eso que es lo que consiste lo colectivo, eso prácticamente se ha perdido. Y todo por la mierda del individuo. ¿Qué es lo que nos sujeta? Nos sujeta al sujeto. Estamos todo el día buscándonos a nosotros mismos, que ya verás tú qué mierda vas a esperar, digamos, de semejante tarea. Marta. A mí una cosa que me fascina también del oficio de los porteros es ese carácter que tiene multidisciplinar de que limpia, da noticia, vigila, cuida, enciende y apaga la calefacción, las luces, repartía la correspondencia. Entonces, claro, ahora ya tampoco hay casi ni correspondencia, con lo cual es un mundo que está mutando mucho. Y respecto a esto que decía Manuel de los porteros que habían sido antiguos miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado, yo recuerdo cuando era pequeña y vivía en Benidorm, enfrente de las escuelas a las que yo iba, vivíamos en un edificio que se llamaba edificio Maja, que creo que seguirá existiendo, te estoy hablando hace un montón de años, y yo me quedaba a chafardear con el portero y también a disfrutar de esa situación de poder, quién entra, quién sale, quién no sé qué. Claro. Pero de lo que no me estaba dando cuenta es de que a su vez el portero me estaba sacando información a mí. Claro. Y mi madre se agarraba unos cabreos cuando yo subía a casa y decía, ya se estaba hablando con el portero. Y tal y cual. Y claro, y tenía razón, el portero estaba curiosísimo. ¿Usted dónde va? Bueno, y esa anticipación que pasas por delante de una portería y dices, voy al tercero izquierda a casa de Pepe, antes de que te pregunten. Entras ya atemorizado antes de que te pregunte el portero. Estamos hablando como si fuera de broma y en cambio la cuestión es importante. A ver, el hogar nació para ser una cosa cerrada, lamentablemente, pero cuando vio el portero, ¿sabes? Es como el padrino. El padrino es alguien que no es de la familia al que tú le otorgas una especie de labor casi prácticamente familiar. Sí. El portero o la portera tenían un papel parecido, es decir, implicaban que el hogar no se cerrara nunca del todo. Es decir, siempre había, digamos, lo que llamamos el replà de las calas, ¿sabes? Sí. Que había el rellano, ¿sabes? El rellano. Que era justamente ese lugar donde coexistíamos. Ahora justamente la desaparición de esta figura hace que la gente, en efecto, se meta en su concha mucho más de lo que hacía antes. Sí, de puertas para adentro. Mira, Vanessa desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? Tú eres hija de porteros. Soy hija de porteros, sí. ¿Y qué tal? Bueno, yo tengo ahora mismo 40 años y soy la pequeña de 6 hermanos. Y bueno, en la calle donde vivíamos estaba enfrente del hospital de la Cruz Roja. Ahora ya no existe ninguno de esas porterías, pero bueno, nosotros vivíamos en lo que era el último piso de ese edificio, que bueno, pues era mayormente de militares, y mis padres cumplían la función de porteros. Y nosotros pues éramos los hijos de los porteros. Entonces, bueno, pues era como en todas partes. Había gente más amable, gente más clasista. Claro. Y bueno, luego me habéis hecho evocar muchísimos buenos recuerdos de mi infancia, porque era un poco como la calle dividida, ¿no? Estábamos los hijos de los porteros, que íbamos al colegio público que había enfrente, que era el colegio de residencia, que ya no existe. Sí. Y luego estaban los hijos de los militares o de los señoritos, bien también llamados, que iban al colegio privado o el consejo y demás. Y bueno, había una cierta diferenciación de clases. Sí. Yo, bueno, me quité luego cuando mis padres luego consiguieron, gracias a esa portería, luego consiguieron comprarse el piso en Fuenlabrada. Cuando yo luego me mudé a Fuenlabrada, me quité el don Doña, que me había acompañado durante toda mi niñez, porque mi madre era como don Eduardo, doña Amelia, y ahí sí se te ocurría llamarle sin el don sin o el doña, tratamiento, ¿no? Vanessa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Y nada, seguir así, que me alegráis las mañanas, de verdad. Gracias a ti por participar. Jorge desde Peñíscola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cuál es tu relación con las porterías?
Pues mira, mi relación comienza siendo muy jovencito, a la edad de los 10 años. Yo soy de Venezuela y yo hice deporte durante casi toda mi vida, deporte de élite. Sí. Pero yo cuando me despertaba los sábados por la mañana, mi madre sintonizaba Antena 3. Sí. En ese caso me acuerdo yo que era muy tempranito, 5 o 6 de la mañana. ¿En Venezuela? ¿Esto en Venezuela? En Venezuela, sí. Y yo me hice en mi imaginario colectivo más o menos como era la sociedad española en función de lo que yo veía en Aquí no hay quien viva. Y entre esos estaba el portero. Y claro, yo luego decido venir a España a estudiar periodismo y estoy 6 meses en Madrid, digamos que el primer año. Y resulta que, claro, es la primera vez que vengo a España como tal, me voy a un piso y lo primero que me doy cuenta, claro, yo era muy inocente, tenía 20 años, pero los de antes, no los de ahora, era muy inocente. Y cuando llego al piso digo, uy, pero aquí no hay Emilios, qué mal, tío, o sea, qué mala suerte, no hay Emilios, no puede ser. Pero bueno, yo decía, no pasa nada. Pero claro, eso era muy inocente. Da la casualidad que a las semanas de estar en el piso me doy cuenta que no hay portero, pero sí que está Fernando Tejero viviendo en el piso, en el edificio en el que vivía yo. Entonces, claro, para mí fue no lo puedo creer, o sea, no tengo a un portero, pero sí que tengo a Fernando Tejero. Tengo al portero de vecino. Estuviste a punto de regalarle una escoba, yo creo, algo. Bueno, a mí me pasó mucho con Fernando Tejero, que a mí me cuesta sacarlo del papel de Emilio, muy bueno. Casi todo lo que hace. Pero bueno, para mí fue una impresión importantísima. Yo le regalé un mocho, pero vamos. Qué buena anécdota, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Jorge ha hecho una cosa preciosa, y no sé si conscientemente. Dice, me hice mi memoria colectiva. Sí. Cuidado ahí, ¿eh? Sí. Perfecto, hizo su memoria, pero esa memoria no era suya. Sí. No, los dos testimonios han sido preciosos y el de Vanessa ha subrayado esa parte del componente de diferencia social que es entre los señores, los vecinos, que en este caso además eran militares. Y algo que hemos comentado aquí alguna vez, redundando en ese aspecto de vigilancia de los porteros, yo os relaté en un momento cuando estuve en Lima, que me sorprendía la figura del guachimán. Ah, sí, lo contaste. Esta casa tiene guachimán, el watchman, claro. El guachimán, el vigilante. No tenían portero, pero tenían guachimanes. Chelo, desde Madrid, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, días, Chelo? ¿Cuál es tu relación con una portería? Pues mi madre era portera. ¿Tu madre era portera? En un edificio del barrio de Salamanca. Ajá. Y bueno, mis recuerdos de la niñez están todos allí, porque allí nos hemos criado los 5 hermanos y bueno, dormíamos en una casa que era muy pequeñita, solo tenía una habitación, en camas muebles, dormíamos de 2 en 2 en las camas, pero bueno, yo recuerdo con 11 años levantarme con mi madre a las 7 de la mañana, ayudarla a fregar la escalera, a limpiar. Ya. Y bueno, pues los recuerdos de la infancia están allí. ¿Son recuerdos felices? Sí, la verdad, a ver, no fue ¿cómo te diría? No fue una infancia de mucha opulencia y todo eso, porque claro, eras la hija de la portera. Sí. Entonces, bueno, pues, pero bueno, vivíamos bien, mi padre era carpintero ebanista y bueno, pues... Y yo recuerdo el día que mi padre apareció con una televisión en color. Ese fue bueno, un día de fiesta en mi casa. Chelo, y bueno, pues por lo demás, bien. Muchísimas gracias por contárnoslo. Un beso. Encantada de saludaros. Hasta luego. Eso es la memoria colectiva, lo que ha hecho esta mujer. Sí. Porque a mí me suena tanto eso. Sí. Además, viviendo todos 5 hermanos, imagínate, en la vivienda de la portería. Y además distinguiendo, también, bueno, tuvimos una infancia sin opulencia, otra vez marcando la diferencia entre los vecinos y la portería. Qué bien, Manuel, que nos propusieras este tema la semana pasada. Sí, yo quiero agradecerle una cosa a Manuel, porque mis porteros y mis porteras, yo me acuerdo de la sonrisa de Feli, que era la portera de casa de mis padres, Manuel Delgado, mis compañeros y compañeras de la SER, Ángels, sois parte de mí, querido. Y ahí estáis. Qué bien, qué bonito. Yo, te agradezco mucho tu mención. No vamos a estropearlo, lo vamos a dejar aquí. Un beso enorme. Manuel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, Marta. Hasta la semana que viene. Un besazo, Ángels. Chao. Distorsionado que no soy yo, y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece, me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde,
Mejor así, no hay disputas, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Durante décadas, las únicas frases aceptables en los medios de comunicación sobre las drogas eran las creadas por la administración Reagan y su guerra contra las drogas. Just say no. Decir no a las drogas está bien, pero también es importante preguntar por qué, cuáles, dónde y en manos de quién, porque las sustancias que modifican el cerebro en manos de profesionales pueden convertirse en terapéuticas. Nuestro profesional del cerebro es el catedrático de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. El de hoy es un tema, sí, vamos a decir, un poquitín peliagudo. Sí. El discurso oficial contra las drogas, que son malas y que no hay que usarlas, bueno, es un discurso necesario, útil, pero impide que se hable abiertamente de que ciertas sustancias ilegales podrían ser beneficiosas para aliviar ciertas enfermedades mentales. Sí, la verdad es que, a ver, la ciencia tiene que aprovechar todas las oportunidades que tenga y en este caso lo está haciendo. A veces se hizo con la marihuana, por ejemplo, para tratar ciertos trastornos, no necesariamente mentales, y ahora con los psicodélicos pues se está haciendo también. Y de hecho es muy frecuente en los congresos de neurociencia, psicología, últimamente, que haya sesiones dedicadas a los efectos de las microdosis de psicodélicos en aspectos que parece ser que pueden mejorar cuestiones sociales, es decir, en personas sin ningún problema clínico y también en la clínica. ¿Qué son microdosis? ¿De qué estamos hablando? Bueno, las microdosis son dosis muy pequeñas, no tienen nada que ver con las que se usan en los momentos recreativos, producen un efecto donde apenas alteran la conciencia, es decir, la gente de hecho no percibiría que está bajo los efectos de una droga, y además esto no es una cuestión de tomárselo y ya está, y obtener los supuestos beneficios, ¿no? Sino hacerlo durante semanas de una manera muy controlada, ¿no? Para empezar a encontrar beneficios que se van encontrando, pues por ejemplo, en la creatividad, en la mejora de la empatía, en cosas bastante interesantes que pueden venir bien a la gente sana, en teoría, y gente con trastornos. Porque, por ejemplo, el éxtasis, la llamada droga del amor, las siglas son MDMA, ¿cómo funciona? Bueno, lo que hace, esta es una droga como todas las psicodélicas, ¿no? Que se están probando ahora con las microdosis, pues que son alucinógenas, producen también efectos emocionales y sociales, ¿no? Y son también activantes, ¿no? Lo que hacen es aumentar los niveles de dopamina y de serotonina. Precisamente dos sustancias del cerebro, dos neurotransmisores que son muy importantes para la empatía, ¿no? Como decíamos antes, la creatividad también, el estado de bienestar, la autoestima, la metacognición. Y esto es muy importante porque la metacognición lo que significa es que sabes lo que sabes y también lo que no sabes. Y esto te ayuda a tomar mejores decisiones, a tener un mejor output, ¿no? Directamente. Entonces, todo este tipo de beneficios se pueden aprovechar de una manera, eso sí, hay que insistir, muy controlada. Claro, es que lo que pasa es que también es peligrosa. Claro, ahí está. De hecho, precisamente el que aumente la dopamina, la dopamina es un peligro. Aquí hemos hablado alguna vez de la dopamina que se genera cuando das a los likes, ¿no? Cuando te dan a los likes, ¿no? En las redes sociales. Eso es muy adictivo. Entonces, por lo tanto, bajo una buena supervisión profesional, pausada, microdosis, es decir, no dosis exageradas y prolongadamente, se pueden conseguir estos beneficios, pero eso sí, siempre bajo una supervisión. ¿De qué enfermedades estaríamos hablando? ¿En cuáles serían, para que lo reconozcamos, podría funcionar las microdosis de éxtasis? Bueno, fíjate, no se ha probado, pero se piensa que podría venir bien para, por ejemplo, el autismo, que es un trastorno que se caracteriza por problemas con la empatía, se está planteando, pero donde se ha probado ya, y además ha tenido unos efectos bastante buenos, es en el trastorno por estrés postraumático. Se ha probado en Estados Unidos, se ha publicado un trabajo hace muy poco en Nature Medicine, donde se ve que tiene una eficacia bastante alta
impacta en un problema que, especialmente en Estados Unidos, es muy grave, porque hay muchísimos veteranos de guerra donde tienen este trastorno por estrés postraumático que además les deja invalidantes, es decir, van a depender de una subvención del Estado para el resto de su vida porque esos pensamientos intrusivos le van a impedir llevar una buena vida. Y eso se ha conseguido con el MDMA. ¿Y esto cómo se hace, lo de las microdosis? Lo digo porque normalmente se toma el éxtasis como droga recreativa y causa estragos. ¿Cómo es tomarla? ¿Cómo sería tomarla formando parte de una terapia? Pues fíjate, es que además es súper complejo. Se necesitan profesionales específicamente entrenados para esta terapia, que se lleva investigando unas 3 décadas, pero que bueno, ahora ya se ha llegado a un protocolo bastante avanzado. Aparte de estos profesionales, se requieren primero 3 sesiones de preparación. Se le prepara al paciente pues para lo que va a recibir, en qué va a consistir la terapia, etcétera, etcétera. 3 sesiones breves. Luego, nada menos que otras 3 sesiones de 8 horas cada una bajo los efectos de la droga. Cuidado que hay un grupo placebo también, es decir, todo lo demás es igual. Y además en estas 3 sesiones, que son de 8 horas, hay un espacio de 1 mes entre cada una, es decir, que hay bastante tiempo. Se tiene especial cuidado en el ambiente, es decir, que haya flores, que haya cuadros relajantes, es decir, algunos de Goya no nos valdrían, por ejemplo. Es decir, que haya un ambiente pues acogedor, familiar, ¿no? Y ahí en esas sesiones se le va al paciente, se le va haciendo que cuente su experiencia y lo haga bajo la autocompasión. Él mismo vaya compadeciéndose de su experiencia y de los resultados y de las consecuencias, ¿no? Y luego nada menos que otras 3 sesiones de unos 90 minutos también, donde ya no hay droga y lo que se hace es integrar todo lo que se ha aprendido en la terapia. O sea que fíjate lo largo que es, lo cuidadoso que se es, ¿no?, para obtener estos beneficios. Y de momento no está aprobado, a pesar de que se lleva mucho tiempo trabajando en ello. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Por qué hay tanta cautela antes de su aprobación? Sí, bueno, a ver, no está muy bien estudiado cuáles son los efectos a largo plazo de ingerir estas drogas en el cerebro, porque puede transformar, trascolocar, ¿no?, ciertos circuitos cerebrales. Pero es verdad que el coste-beneficio, al menos para estos pacientes, se ve bastante grande. Por eso se piensa que se va a aprobar para el 2023, lo más seguro. Piensa que, fíjate, frente a otras terapias tradicionales en las que lo que se hace es que el paciente cuenta en voz alta su experiencia una y otra vez en varias sesiones, que tiene el problema de que apenas 1/3 de los pacientes pues obtienen algún beneficio. En este caso, más de 2/3 se han visto curados después de esta terapia. Es decir, que el coste-beneficio es bastante alto. Pues Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. A ti, encantado. Aprendiendo como todas las semanas. Un beso. Un placer, chao, un beso. Shine bright like a diamond. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estès al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Viaje de ida hoy al ritmo que marca la marcha atlética. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿A quién viajamos hoy? Pues viajamos al marchador Jordi Llopart, primer medallista del atletismo español en una competición internacional con su oro en el Europeo de Praga 1978 y también primer medallista olímpico del atletismo español con la plata de Moscú 80 en 50 kilómetros marcha. 2 hitos que nadie podrá superar. José Luis López. Yo creo que su influencia trasciende más allá, al ser también un pionero, es decir, alguien que abrió de par en par una puerta hacia algo desconocido en el deporte español a finales de los años 70, que es la marcha atlética. La medalla de oro en el Europeo de Praga 78 y la primera medalla olímpica de nuestro atletismo en Moscú 80, yo creo que tiene un efecto multiplicador, porque gracias a ellas, en cierto modo, vienen todas las demás del atletismo español, y creo que eso es así porque hacía falta que alguien demostrara que si no crees en tu propia victoria empiezas a no merecerla. Jordi Llopart, un mito que tú nunca podrías desmontar. Desde luego, imposible. Un mito que nace en el Prat de Llobregat, en Barcelona, en torno a un club deportivo que crea su padre, Moisés Llopart, en la fábrica de la seda. Por eso, a los Jordi Llopart, Josep Marín, Dani Plaza y otros tantos que vendrían detrás les llaman la generación de la seda. Crea el grupo cultural, recreativo y deportivo de la seda,
Y a partir de ahí empieza a entrenar a su hijo, a Jordi Llopart, empieza a entrenar a Josep Marín, que también trabajaba en esa fábrica, y apuestan por una especialidad absolutamente desconocida, y que es la marcha atlética, y con un sistema de entrenamiento muy duro, realmente muy duro, muy exigente, empiezan a conseguir éxitos internacionales. Como he dicho antes, empiezan a creer que se puede no simplemente participar, sino también ganar. En un principio eran todos ellos trabajadores o hijos de trabajadores de la fábrica. Y llegan a ser la escuela referente del mundo de la marcha, corriendo por caminos de payeses de la zona del delta del Llobregat, donde no solo se criaban y crían buenos atletas. Mónica Peinado. El delta del Llobregat esconde un paisaje que es inimaginable tan cerca de una ciudad mediterránea como Barcelona. De hecho, este espacio natural ha aguantado el embate del crecimiento del puerto, que incluso obligó a desviar el cauce del río, y también la presión de las diferentes ampliaciones del aeropuerto. Así que, a pesar de todo, conserva una gran diversidad biológica, con humedales que son muy importantes para las aves acuáticas, y además acoge buena parte de las 3.500 hectáreas del Parque Agrario del Baix Llobregat, donde se cultivan productos que son tan preciados como la alcachofa del Prat, los espárragos de Gavà y todas las hortalizas que os podáis imaginar. Todo esto lo podemos ver y disfrutar mientras caminamos o marchamos por los senderos agrícolas que nos pueden llevar en nada de la huerta a la playa, bajo un cielo de aviones que ahora con la pandemia son menos. Porque el Prat, atención, no es solo un aeropuerto ni un estadio. No, es tierra fértil y playa. De allí es también Daniel Plaza, el primer oro del atletismo español. Lo consiguió en Barcelona 92 en 20 kilómetros, y su entrenador era Jordi Llopart, que no pudo conseguir la clasificación para los Juegos de su ciudad. Dani nos recuerda sus entrenamientos con Jordi por la orilla del mar. Nosotros hacemos mucho en la carretera del aeropuerto que iba a la playa, que es una carretera que en su día tenía 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta. Pasábamos por la carretera del San Cosme, que es donde estaban ubicados unos pisos, y luego ya nos metíamos en la carretera de la playa, en la que dejábamos el aeropuerto a nuestra derecha y donde podíamos ver aterrizar a todos los aviones, ¿no?, de la época. Íbamos hasta el fondo, y un circuito que había ahí en la playa, y dábamos la vuelta. Y para nosotros el poder entrenar al lado de la playa, porque prácticamente estás a 10 metros, 15 metros de poder meterte en la misma playa, era lo más relajante. Días de marcha, de playa, sol y pájaros de metal. Pero no todas las rutas de marcha son tan agradables, aunque el entorno sea espectacular, ¿eh? Jordi Llopart, nos cuenta Plaza, era mucho de preparar en altura, y elegían el Parque Nacional del Teide. Las carreteras de al lado del volcán, que era por nosotros entrenábamos a una altura importante, ¿no? Eran 2.200 metros de altura. Vivíamos en el parador del Teide, pues en este caso Jordi, su padre Moisés y yo, y o sea, yo lo recuerdo con mucho cariño, pero siendo muy duro. Los primeros días a lo mejor llegas allí y ves y dices, hostia, qué bonito es todo, ¿no? La lava solidificada, el volcán, las nubes, pero te aseguro que cuando llevas 3 semanas te sobra todo. Hacer marcha a más de 2.000 metros de altura no debe ser fácil, no debe ser duro. Sí, no sale ni el pis, dicen, pero ese parador donde se quedaban no está mal, y el entorno es brutal. Se llama Las Cañadas del Teide, y su director es Alejandro García Valerio. Subir al parador es toda una experiencia. Cuando uno coge la carretera que viene desde la Orotava y va subiendo al parque, pues prácticamente a veces puedes pasar por 4 estaciones mientras subes. Cruzas el mar de nubes, que es impresionante, con vistas de la isla de La Palma, y llegas a la parte ya más alta del parque, ¿no? Viendo toda la zona de la caldera, y con una carretera que parece que estás en Marte, y descubres pues un paisaje increíble. Además, en estos días, pues con todo lo que es la flora que está saliendo, los tajinastes rojos que están preciosos, y la retama pues es un marco propiamente incomparable. Cuando llegas al parador, pues tienes vistas de todo el pico, y hombre, sin duda es un sitio pues muy especial para visitar. Claro, porque hacer marcha en el Teide, como que no, igual no es mi primera opción, pero un poquito de parador, un poquito de senderismo, no te digo yo que no, Yo ya te veo haciéndote el selfie moderno, con las formaciones volcánicas de aquel billete de 1.000 pesetas que todo el mundo recuerda. Pero volvamos al Club de Atletismo de la Seda en el Prat, y a los inicios de Jordi Llopart. En los 70 arrasaban en la marcha los mexicanos con el entrenador polaco Jerry Ausleber. ¿Y qué hace Moisés, el padre de Jordi Llopart, para espiarle? Les invita a entrenar al Prat. Nos lo ha contado el marchador italiano y amigo de Llopart, Raffaello Ducheschi. Se hizo amigo de los mexicanos y los invitó a España a entrenarse aquí en Cataluña, en el mar, con el sol, con la excusa de la comida. Los invitó en su casa para venir a entrenarse y estudiar sus secretos.
y organizó un viaje de Jordi Llopart a México en el año 78. Su padre le dijo: Jordi, vete, estúdialo todo, apréndelo todo y vuelve con más conocimiento. Y cuando volvió totalmente cambiado. ¡Qué listo el padre de Jordi Llopart! Tan listo que su hijo, que no era precisamente el mejor marchador del momento, vuelve de México, se va al Campeonato de Europa de Praga en el 78 y gana el primer oro para el atletismo español en competiciones internacionales. Vemos el recorrido justo de aquel oro de Jordi Llopart a través de los ojos de Jesús Ruiz Mantilla. Es Praga en círculo. Primero tienes una vista sobre toda la ciudad y sobre el río Moldava. Puedes empezar perfectamente por los jardines Kinsky, el Monte Petrin hacia el castillo, después a los barrios Loreta o el Nuevo Mundo, que es el en el que se inspiró, parece ser, Borjak para la sinfonía. De ahí acceder al Palacio Czernin, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se cuenta gran parte de la historia no solo de Praga, sino de Europa. De ahí enlazas directamente con el jardín Jeleni Prikop, los jardines reales, rodeando la monumentalidad gótica de San Vito, y también hacer un alto en algunos cementerios, desde luego ya por abajo en el Judío. Praga en círculo es una experiencia mística y es una experiencia de una intensidad gloriosa. Esta es una de esas crónicas que dan ganas de viajar, y encima a Praga. Praga es una ciudad a la que Sara Vítores le diría: no se puede ser más bonita. Seguro. Y del éxito de Praga de Jordi Llopart nos vamos a la primera medalla olímpica del atletismo español, la plata de Moscú 80 en los 50 kilómetros. Solo hay una imagen, solo una persona pudo registrar su llegada al estadio, el mítico fotógrafo Rafa Seguí. El problema de entonces nuestro era el que trabajábamos en blanco y negro normalmente, pero yo quise tener color, con lo cual tuve que cargar las dos cámaras, una de color y otra de blanco y negro, ir tirando una y otra, y que se esperara a Jordi para hacer tanto en cuando llega con los brazos levantados en color y en blanco y negro, como cuando luego le entregan la medalla y aparece con la medalla allí delante nuestro. Aquellos fueron los juegos, creo recordar, del boicot, ¿no? Estados Unidos. Era el boicot de Estados Unidos, y eran años también muy duros en el ámbito soviético. Aquel Moscú estaba totalmente controlado por militares. Moscú era una ciudad militarizada y curiosa, porque no había niños por la calle, ningún niño, no yo, todo el mundo, lo comentaba todo el mundo, que los niños o estaban en colonias o estaban en casas. Eso sí, tengo que decir, fue el Juego Olímpico más bien organizado para el que iba a trabajar. A la hora que te marcaba que un autobús pasaba por una instalación, aquella hora el autobús estaba ahí. El Prat, México, el TEI de Praga, Moscú. ¿Qué nos queda de este viaje de ida de Jordi Llopart? Pues nos queda otro paraíso de la marcha atlética, la Escuela Italiana del Caminar en Saluzzo, con la que colaboró, compitió y conoció a su gran amigo, el marchador italiano Raffaello Duceschi. Saluzzo es una ciudad de Piamonte, cerca de Francia. Durante la Edad Media, Saluzzo era el marquesado de Saluzzo era un reino un marquesado muy importante. Y en esos tiempos construyeron castillos, había hay el obispo de Saluzzo, es una ciudad de 20.000 habitantes que tiene obispo, con un centro medieval muy bonito. Saluzzo, otro territorio Jordi Llopart. Y nos queda su cuartel general de sus últimos años, y a donde convenció a su amigo Raffaello Duceschi para que se instalara de por vida. Si el Prat fue su ciudad natal, la que le hizo atleta, Canet de Mar fue para Jordi Llopart su refugio. Así es, Canet con acento italiano. Es una ciudad en parte medieval, en parte de pescadores y en parte modernista. Tiene muchos monumentos modernistas muy bonitos, una joya. Fue también un centro naval importante. Canet de Mar con Arenys de Mar y Mataró construían más barcos para América que no la misma Barcelona. Y eso conllevó que los indianos llegaban de América y ponían ahí dinero para las casas modernistas que embellecen ahora este pequeño centro. Un poquito más y te metes en mi casa, ¿eh? Si haces este viaje te invito a café. Hecho, cuenta con ello. Eso cuando pase por allí. Y si un día tienes casa en la montaña, también me apunto, porque cerramos con los espacios donde Jordi Llopart llevaba a entrenar al que será el último marchador olímpico de 50 kilómetros marcha en Tokio, el veterano Jesús Ángel García Bragado, un madrileño al que Llopart hizo marchar por el Ripollès. El lago de Bañolas, el estany de Bañolas,
una imagen típica del lago de película de Disney, y si tuviera que ir al Pirineo, pues siempre recuerdo mucho con él los entrenamientos en la comarca del Ripollès, ¿no? Subir la collada de Tosas desde el pueblo de Ribas de Freser, ¿no? que conduce hacia Puigcerdá, ¿no? La verdad que la Cerdaña es muy bonita, pero el Ripollès, que es la comarca que está al lado, también es maravilloso, ¿no? Entonces el Valle de Nuria, bueno, ahí siempre hay un pueblo, digamos, cabecera abajo en el valle, y luego muchos pueblos en la montaña muy bonitos, muchos con iglesias románicas, la luz que hay allí arriba. Eso es un sitio realmente muy aconsejable que yo recomiendo para visitar en verano y pasar las vacaciones. Bueno, pues esta es la historia y el viaje de ida de Jordi Llopart, del marchador que abrió los ojos al atletismo español. Y que, como dice José Luis López, hay que reivindicar. Creo que es muy interesante reivindicar la figura de Jordi Llopart, no solo como un gran marchador, sino por el gran legado que nos ha dejado. El legado de Jordi Llopart y el regalo que ha sido este viaje de ida. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Acuéstate a mi lado en esta noche en que la soledad ya no se hermana. Nuestra conversación de esta mañana tiene que ver con un sueño, el de uno de los artistas más universales de la historia de la música. A partir de este viernes, más de 100 canciones de Pablo Milanés de distintas épocas, a las que le seguirá poco a poco el resto de su obra, van a ser publicadas en formato digital, quedando al alcance de cualquier persona gracias a un sello, Universal Music Spain, porque... Vamos a ver, Pablo Milanés sí. Pablo Milanés es Yolanda, claro. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Puede ser El breve espacio. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. Y canciones como Yo no te pido. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Pero también muchas otras historias cantadas, perdidas en el tiempo y en formatos desfasados que esta mañana en primicia podremos escuchar tal y como dentro de 2 días podrán ser oídas y disfrutadas en todo tipo de soportes. Les hablamos de temas como este, Años. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Pablo Milanés es la memoria emocional de muchas épocas, de millones de personas, la voz que, por lo menos en algún momento, nos recuerda que soñar es un buen antídoto contra la desesperanza y frente a los hechos menos deseados. Así que saludamos ya a Pablo Milanés. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien. ¿Bien? Estoy bien. Vale. Sí. ¿Qué supone para Pablo Milanés que poco a poco, empezando por este viernes, se puedan o se empiecen a publicar todas sus canciones en formato digital, muchas de las cuales hasta ahora solo se podían escuchar o en vinilo o en cassette? Sí. No, y apenas se sabía que existían. Entonces imagínate tú, un regocijo extraordinario porque se conozca o haya la posibilidad al fin de que se pueda conocer a través de las plataformas digitales. ¿Ha sido complicado el trabajo de recopilación, Pablo? ¿Cómo? ¿Si ha sido complicado el trabajo de recopilación, de buscar? Sí, ha sido muy complicado. Mi esposa sobre todo y otra compañera, las dos muy trabajadoras, han hecho este trabajo. Yo no hubiera sido capaz de hacerlo, de verdad. Y ha sido tremendo. Tratar de recuperar todo lo que implica lo que hay alrededor de una canción, de un disco, de una obra,
más extenso que todo eso. Entonces, imagínate tú, han sido aproximadamente 2 años de trabajo muy duro. ¿Ha aparecido alguna canción que ni siquiera usted recordaba? Sí, por supuesto, sí. Sí, porque es que sucede que a veces de un disco una canción se hace famosa y 9 quedan ahí al garete. Y inclusive uno no las recuerda ya, mucho menos el público, que las ha oído una vez, 2 veces. Antes en nuestra presentación escuchábamos una de esas canciones perdidas en el tiempo, años, era justo la que escuchábamos antes. ¿Cómo surgió la historia de esta canción? Esa canción tiene una historia muy peculiar porque, por ejemplo, uno suele hacer las canciones dentro de un límite de tiempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, cuando más. Pero es que yo estuve 1 año para hacer años y me costó mucho trabajo. Yo quería y me empeñé en hacer esa obra que habla del desamor, de la desigualdad entre los amores de la pareja, el aburrimiento que provoca no amarse mutuamente. Y eso era muy difícil expresarlo porque casi todas las canciones dicen lo contrario. O cuando no, bueno, pues son canciones que reniegan abiertamente de no haber sido lo que pretendían haber hecho. Y entonces yo quería decirlo con otro lenguaje, un lenguaje más suave, un lenguaje más benevolente con la pareja. Y bueno, creo que lo logré al fin, pero me costó mucho trabajo. Si le ha costado tanto trabajo, si le costó tanto trabajo, igual es porque usted no ha probado el desamor. No, yo no. No. En algunas ocasiones, bueno, desgraciadamente me he tenido que separar de mis compañeras, pero ha sido por otros motivos. Ya. Vamos a escuchar en primicia otro de los temas más antiguos que se han digitalizado, que el viernes podrán escuchar sus seguidores, lo van a poder escuchar ahora por primera vez, pero podrán escucharlo a partir del viernes en las plataformas digitales. Es Chan Chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. ¿Y la historia de este tema, Pablo, cuál es? Bueno, la historia de Compás Segundo es que yo lo conocí a través de otro trovador muy famoso y espectacular que se llamaba Cotán. Pero Cotán falleció antes que se viera todo este boom de la música tradicional cubana. Y entonces yo grabé con Compay este número en el año 91, creo, mucho antes de que saliera aquella ola de canciones tradicionales, sí, y que lo envolvió a él también, y que él fue uno de los más famosos, y Chan Chan fue de las más famosas de todo ese mundo. Entonces grabó conmigo, grabó 2 o 3 canciones, era absolutamente olvidado en Cuba, como tantas cosas que fueron olvidadas, el bolero, el guaguancó, la rumba, el changüí, muchas cosas fueron olvidadas en ese género. Y entonces, pues yo lo llamé y grabamos Chan Chan, que fue la primera que yo escogí. Después grabamos Macusa y después de Alto Cedro, o sea, en fin, no recuerdo todas, pero fueron 3 o 4 canciones que grabé con él en el segundo disco de una serie de canciones que yo quería rescatar y que las titulé Años en general, ¿no? Los 3 discos que grabé. Y ahí estaba él. Y entonces, bueno, después hicimos una gira para mostrar lo que era la Fundación Pablo Milanés aquí en España. Lo traje a él, traje a Cotán. Fue un triunfo absoluto de ellos dos. Y cuando regresaron a Cuba, pues bueno, ya estaban localizados, ya los habían escuchado. Yeah. Y los contrataron para esta serie de giras que se realizaron, sí, después, que no recuerdo el nombre ahora, tal vez tú La vieja trova de santiaguera. Sí, lo recuerdes. Sí. No, la gira en general. La gira no me acuerdo del nombre. Sí, de la gira no me acuerdo del nombre, pero la tengo presente perfectamente. Buena Vista. Buena Vista Social Club. Ya está, Buena Vista Social Club, me acordaba. Ese debe ser Quiroga, el técnico a lo mejor que lo ha dicho, no lo sé. Sí, fue él.
Pablo, quiero que también escuchemos otro clásico de 1964. Escuchen, Ya ves. Ya ves, y yo sigo pensando en ti como ave que retornará. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. ¿Sigue siendo esta, Pablo, una de las canciones preferidas de Pablo Milanés? Sí. ¿Por qué? Sí, no dejo de cantarla. ¿Por qué? Porque fue un momento de revolución dentro de mí y la música que yo hacía. Hasta ese momento yo estaba muy mezclado al feeling, que era el género que imperaba en aquella época en Cuba, capitaneado por José Antonio Méndez, Portillo de la Luz, que hicieron grandes boleros que se cantaron en todo el mundo. Y yo quería de alguna manera desprenderme de aquello, no con mala intención, sino con la intención de superarme a mí mismo y a la música cubana. Entonces yo creo que lo logré con esa canción y con otras más, con mis 22 años, pero no canto tanto mis 22 años, que según los expertos cambió la música cubana en aquella época, en el año 65. Pero yo me quedé con Ya ves, yo sigo pensando en ti, porque yo soy muy apegado al barroco y esta canción es muy apegada al barroco, tiene muchas secuencias barrocas, legítimas así, al estilo de Juan Sebastián Bach sobre todo, y por eso me gustó y me agradó más, independientemente de la letra, que también me gustó mucho, y fue de mis canciones preferidas y nunca la olvidé, siempre la canté en todos mis recitales. En esta primera entrega, que engloba hasta 10 discos, junto a los temas de recuperación de la música tradicional de su país, también están los boleros. Sí, por cierto, recordé ahora. ¿Sí? Perdona, estoy tomando un bichito de agua. ¿Qué recordó ahora? Recordé ahora que a partir de esa canción, ¿sí? Julio Cortázar la conocía porque, bueno, coincidíamos en congresos en Cuba, en Casa de las Américas, y nos hicimos amigos, no íntimos porque no tenía tiempo de compartir conmigo de forma íntima, pero sí nos vimos 2 o 3 veces y conversábamos mucho, y a él le gustó mucho el poema Ya ves, yo sigo pensando a ti, tanto que en una recopilación que se hace ahora de su obra, después de fallecido, aparece ese poema, bueno, que él le dedica y que se llama Ya ves, yo sigo pensando en ti, a una mujer. Qué bueno. En Cuba. Son como decimos. Y dice la cita, canción, poema de Pablito Milanés, como me decía él, de Pablito Milanés. Pablito sí. Milanés. Decía que son, como decimos, más de 100 canciones las que se van a publicar en formato digital este viernes, insistimos, para todo tipo de soportes, canciones antiguas, boleros, colaboraciones, pero también, por así decirlo, canciones que pertenecen al catálogo de los grandes éxitos de toda la vida, y una de ellas es inevitablemente Yolanda. Esta es la versión digitalizada. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Yo no sé cómo es su relación, Pablo, con las canciones con las que más le identifican sus seguidores. No sé si siente alguna vez rehén de esos temas tan exitosos. Pues no, si tú supieras, me encanta cantarlas y siempre espero que el público las espere, pero bueno, yo también las espero y las espero con mucho amor. Y porque a mí me pasa una cosa, si yo canto una canción y no la vivo, no disfruto el momento en que la hice, cómo la hice, recuerdo todas aquellas cosas, no la canto. Entonces por eso la emoción que me produce cantar, y parece que esa emoción se traslada al público y se produce una cosa extraordinaria entre el público y yo, que es un silencio y un respeto absoluto, y es como una magia que surge en esos momentos. Eso es lo que más me gusta de las canciones y de lo que provocan, y yo, si no provocan eso, realmente no las canto.
Este año es un año importante para Pablo Milanés, el año también de la gira Días de Luz. Pablo, ¿qué supuso la pandemia para este proyecto? Bueno, imagínate, indudablemente yo creo que todo el mundo comprenderá que fue el pretexto para ponerle ese título. Lo que hemos pasado ha sido muy grande, todavía lo estamos pasando. Y por cierto, no debemos todavía deslumbrando con lo que está pasando porque todavía queda mucho tiempo para esto. Yo he estado encerrado año y pico prácticamente en una habitación con todas las enfermedades que tengo yo, empezando por los pies y terminando en la cabeza, y miles de cosas, y he tenido que ocultarme hasta que me vacunaron, y ya no me oculto tanto, pero de todas formas hay que cuidarse, creo que hay que cuidarse. Y eso provocó, creo que en el mundo entero, un trauma que va a ser muy difícil de superar. Inclusive la cultura ha sufrido mucho en ese sentido. Creo que más que otras cosas, y hemos sido muy maltratados en el sentido de que podíamos haber entretenido más al pueblo mientras pasaba todo esto, pero bueno, no lo consideraron así, y ahora es que poco a poco vamos saliendo, aunque sea con poca gente, pero bueno, se está dando, y por lo menos un grupo de personas en la calle va escuchando poco a poco nuestras canciones. Días de Luz es una gira, es un proyecto con muchas cosas. Uno de ellos es un disco con canciones nuevas, con temas como este, esperando el milagro que precisamente se concibió en la pandemia y que yo voy a aprovechar para despedir a Pablo Milanés sobre este fondo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Muchísima Gracias. suerte. Un beso bien grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final. Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados, de las deudas contraídas durante una eternidad, o falló el paraíso que prometieron los hombres. Ser Podcast. Quítate la ropa que vamos a hacer el amor, los dos desnuditos encima de una flor. Te llevará una estrella que tiene chispas en ella. Quítate la ropa y ponte encima del colchón. Quítate la ropa que vamos a hacer el amor, los dos desnuditos encima. Date cuenta que a las 6 de la mañana la primera canción que ha sonado en este programa iba sobre la temática sexual. Estamos obsesionados. 6 horas después, ahí Pero estamos. ¿tú crees que lo ha dicho en broma cuando ha puesto el inicio de la película Reservoir Dogs y ha dicho, voy a hablar de la película, de lo que dice este diálogo, y yo he dicho, ya lo hablaremos a las 6 de la mañana? ¿Qué palabra decía el tráiler? Polla. Vale. ¿Podéis sacar este fragmento? Para promo. Venga, ¿de qué habéis estado hablando vosotros? Pues al margen de esto. Hemos estado hablando de coincidir en el trabajo o donde sea, vestido exactamente igual que otra persona, porque hoy Sara, Ana Uslé y Ángeles Barceló van vestidas de negro hasta los pies. Pero Ángeles ha sido muy lista, Yo me he porque puesto se ha una puesto cosita clarita. Exacto, Sí. se ha puesto Claro. una camisita encima y ya. Y entonces hay gente a la que no le importa y hay gente a la que le da una vergüenza espantosa. A mí me No, hay pasó. gente que se irrita. Sí, bueno, a mí me pasó que me fui de vacaciones a México, uno de estos viajes de pulserita a un hotel, con una amiga mía, y las dos aparecimos en el aeropuerto vestidas exactamente igual, que parecía que nos íbamos a casar en México. Yo lo odio, la verdad. Y entonces mi amiga se metió en el baño y se cambió, Hombre, porque yo- no podía soportarlo. Yo sí es que justo ayer lo hablaba contigo, ayer o antes de ayer con Ana Uslé. Yo si es una cosa así negra no pasa nada. El problema es cuando el estampado. Por ejemplo, si hoy hubiéramos venido más de uno con la camiseta de Pepe Rubio, hubiera sido raro. Pero es que Pepe es increíble, Es claro. única esa camiseta. Sí, es fácil no coincidir ¿Quién con la nadie. describe? Hay que decir que es una camisa de limones, ¿no? Sí, Sí. Es con un una fondo plantación negro. de limones. Es un limonero metido en una camiseta. Metido en una Exacto. camiseta, pero a lo bestia. Hasta huele a y limón. una camiseta metida en el cuerpo de Pepe Rubio. Exactamente, son dos cosas metidas. Pero tú cuando lo compras porque te gusta, es original y además sabes que no vas a coincidir. Porque le encanta Sí, el limón. me gusta vamos, que no coincidir sí me gusta, pero he visto cosas en esta redacción a veces. Bueno, tú cuenta cuando fundamos una ONG. Fundamos una ONG, Sergio y yo, apoyando a una persona que fue vilipendiada en la redacción por otra mujer que le dijo que sea la última vez
que te compras el mismo vestido. Pero en que yo. broma, ¿Sí o no? en broma. Sí. Bueno, con mucha tensión. Una de ellas trabaja todavía aquí. No me acuerdo, no me lío. No diré el nombre. Pero me acuerdo que llegaron las dos vestidas, que era un vestido, era como si fuera mi camiseta, dos personas igual, pero en vestido. Claro, es que el problema de los No era estampados fácil. es ese. Claro. Pero hombre, ¿qué culpa tenía la otra persona? Bueno, ¿no? pues en solidaridad, Sergio Castro y yo estuvimos solidarizados con esta persona que ya no trabaja aquí y vinimos durante una semana vestido igual. Los dos. ¿No es el mismo vestido que ella? No, vestido era como- un vestido de flores. y Nos una- llamábamos por la tarde difícil. cuando nos decían WhatsApp y tal. Y Pero nos decíamos los colores, sí, que, sí. mañana verde, Bueno, no con una camiseta y en verde. este equipo hay una coincidencia que empezó siendo coincidencia y ahora ya lo hacen adrede, las camisas a cuadros en los bolos. Efectivamente, Sí, es Emilio verdad. Arellano y yo llevamos siempre la camisa Exacto, a cuadros. que al principio Sí, sí. era una coincidencia. Y ahora Uy, ya es llevamos el la uniforme, misma es camisa el y uniforme. ahora se pone Eso ya el sí. uniforme de los bolos. Planchado. Tú planchado. Efectivamente. Planchado Yo en tengo el la pelo. sensación de todas maneras de que suele irritar más al mundo femenino que al masculino. A mí me hace Bueno, ilusión. no te creas. A mí me hace gracia. Sí. A mí Dices, también. mira, Bueno, vamos es que igual. los hombres vais vestidos igual con mucha frecuencia, pero Sí. por ejemplo coincidir con verdad. otra Este chica comentario vestida igual en no una me- boda. A Es mí más me difícil. irrita, a mí Yo me lo odio. irrita. Sí. No me a mí gusta me esto que irrita. los hombres vais vestidos igual. ¿Qué significa eso? No, Bueno, que somos quiero menos decir, cuando complejos. a las bodas, por ejemplo, vais todos de traje y los trajes son todos Bueno, iguales. Y en la será vida que ordinaria no hay- vamos como Bayo hoy, que es una buena Sí. camisa blanca porque él tiene dinero y unos pantalones vaqueros. No, Sí, hay la realmente buena sí. camisa blanca de Bayo y la camiseta de sastre. Pues lo Bueno, desastre, es lo bonito. desastre. Perdona. Llámalo también posdormir o pijama. Sí. Hoy no sé si se ha cambiado. Me lo dicen mucho lo de pijamero, pero ¿sabes qué? Que me gusta. Pues Es sí. que pa'lante. Bayo es elegante. ¿Bayo? Bayo es el tipo más elegante que hay en la Todos redacción hemos de la querido SER. ser Bueno, bueno. alguna vez en la vida Bueno, Fernando Bayo. tampoco. Incluso hemos querido ser camisas de Fernando Bayo. Que además están y descansan en esa lavadora silenciosa. Perdona, Ay, tú Claro, te es pones, que Bayo es ideal. tú te Y pones encima- una camisa camisa sin así Y encima nos hace la migración de los ordenadores. y acabas leyendo el Financial Times. Madre Bueno, el mía. Financial Times no, alguno de esos raros que se inventa a las 7 de la mañana. Ese. El Saitun, no sé qué. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío. Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo Mira, no buscaba sé por dónde, pero sé que es lo que habéis elegido para el último compás. Sí, y además bien podría ser esta canción nuestra canción también. También. Además de la de una conocida serie de televisión. Cantada a capela además por el grupo Vocal Factory. Porque hemos hablado con Manuel Delgado y Marta Sanz de porteros y porterías. Y los oyentes nos han llamado, nos han contado sus historias y sus recuerdos, como Jorge. Mi madre sintonizaba Antena 3. En Y claro, Venezuela, yo me esto en hice Venezuela. En Venezuela, sí. Y yo me hice en mi imaginario colectivo más o menos como era la sociedad española en función de lo que yo veía en Aquí no hay quien viva. Y entre esos estaba el portero. Luego decido venir a España y cuando llegó al piso digo, uy, pero aquí no hay Emilios, qué mal, tío, o sea, qué mala suerte, no hay Emilios. Da la casualidad que a las semanas de estar en el piso me doy cuenta que no hay portero, pero sí que está Fernando Tejero viviendo en el piso, en el edificio en el que vivía yo. Pero Tengo al portero de vecino. yo le regalé un mocho, pero vamos. Buenísima la anécdota. Ha sido maravilloso. Buenísimo. O sea, tú esperas encontrarte a Fernando Tejero en la portería y al final te encuentras a Que es Fernando como Tejero. ver la serie Friends en España, ir a Estados Unidos y encontrarte con Mónica de vecina. por ejemplo. Qué locura. ¿Te imaginas? Jennifer Aniston pidiéndole sal. Venga, Brian, ¿a quién pasamos el testigo? Que hoy sí Maravilla. tenemos tiempo. Nos vamos a ir a Jaén hoy, ¿vale? Y vamos a saludar al compañero Antonio Plaza de Ser Jodar, de Radio Jodar, Ser Jodar. que lleva haciendo el Hoy por Hoy Jodar 30 años. 30 años. Pues mucha suerte Que y no es mucho poco, ánimo. Que vamos, yo creo que ya lo tienes que hacer con la punta de la nariz. El Hoy por Hoy Ay, Jodar. Brian. Brian, te estabas metiendo en un jardín. Estás bordeando el área. ¿Cómo que con la punta? Pero vamos. De Mañana en verdad, consultorio. es que en este programa no se puede decir nada. Efectivamente, no se puede. Javier. Ánimo, Antonio, con esos 30 años del Hoy por Hoy Jodar en Radio Jodar en Jaén. Antonio, hoy por hoy, Pues joda. a por ello, claro Venga, que sí. pues a por ello. Pero espera, antes de que le toque a él el turno, rápidamente. Consultorio mañana, Berna González Harburg, nuestra Hombre, me compañera. suena, me suena. 638-313466. Notas de voz, pedidle recetas de libros. 638-313466, Berna González Harbour. Hasta mañana, volveremos a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER.
la radio.